Bienvenidos a una edición más de estos en vivo de Filosofía para Todos. Les agradezco mucho su presencia conforme se vayan conectando. Yo sé que poco a poco se van a ir conectando, van a irse uniendo a este canal, van a irse uniendo a este en vivo. La verdad, para mí es muy grato estar con ustedes, hablar de filosofía, hablar de estos grandes pensadores de la historia que han aportado tantísimo a la sociedad y que me parece muy importante que hablemos de ellos, ¿no? Que podamos tener un espacio en el cual podamos hablar de filosofía y podamos hablar de estas grandes ideas, ¿no? Recuerden que el propósito de este canal, o bueno, los que no sepan, o los que es su primer live conmigo, recuerden que el propósito de este canal es hablar de filosofía, hablar de grandes pensadores, hablar de sus ideas, y al hablar de sus ideas, llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Hacer nuestro propio criterio por medio de su propio pensamiento. Ellos analizaron grandes cosas, ellos analizaron muchísimas cosas de la naturaleza, del pensamiento, de la materia, del universo, etcétera. Nosotros tal vez no vamos a hacer lo mismo tal cual, pero vamos a tratar de aproximarnos al conocimiento, ¿no? Recuerden que es muy importante siempre pensar, tener nuestro propio criterio. Preguntan, ¿qué onda? ¿Ya se va? No, acabamos de conectar, tenemos un minuto que acabamos de llegar y vamos a hablar de filosofía árabe. ¿Por qué quiero hablar de filosofía árabe? Porque es muy menospreciada. El mundo de Medio Oriente o el mundo árabe es pues es muy subestimado, ¿no? No se habla mucho de ello, a pesar de que han dado grandísimos aportes a mucho pensamiento. Bueno, los números, por hablar uno de ello, la geometría, las matemáticas, etcétera. Pues también hay mucha filosofía árabe y justamente es de quien vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Recuerden, siempre vamos a tratar de hablar con respeto, con mente abierta. Vamos a ser lo más respetuosos posibles, porque aquí no hay una ideología única, no hay una ideología verdadera. Aquí hay simplemente diferentes personas que tenemos diferentes interpretaciones de la realidad. Y bueno, los árabes también tienen una gran interpretación de la realidad. Hay muchos muy buenos filósofos árabes. Vamos a comenzar hoy con Ibn Sina o Avicena, que es como se le conoce en Europa. Pero vamos a ver la importancia que tienen, porque bueno, vean el año, ¿no? Estamos hablando del año 980 al 1037. Pasó muchísimo tiempo en Europa de oscurantismo. Pasó muchísimo tiempo en prácticamente todo el mundo de ideas completamente cerradas al pensamiento. Me parece que la vez anterior hablamos de varios filósofos europeos, no, bueno, perdón, europeos y asiáticos, y pues bueno, nos hemos saltado muchísimo tiempo porque hubo un gran lapso en el que no hubo mucho pensamiento. Entonces es muy importante tomar a los árabes, es muy importante hablar de filosofía árabe y bueno, de cualquier otra filosofía que no sea únicamente europea. Entonces les agradezco mucho su presencia. Recuerden que entre más likes den, entre más compartan, pues bueno, esto llega a muchísimas más personas. Y recuerden, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, siempre desde el respeto. Vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas. No necesariamente es que a fuerza nada más se queden conectados escuchándome hablar sobre Avicena. Ustedes pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus aportaciones y recuerden que esto es trascendencia. Hay veces que nos soltamos 20, 30, 40 minutos hablando de otra cosa emanada del pensamiento filosófico que tenemos aquí o de cualquier comentario que ustedes hacen y es muy importante su participación. Entonces, no tengan miedo, manden comentarios, no hay ningún comentario que sea innecesario, no hay ningún comentario que sea inútil, todo nos va a servir para desarrollar el pensamiento, ¿no? Entonces, dice, ¿es verdad que los árabes tradujeron a Aristóteles y luego del árabe pasó al latín? Exactamente, justamente eso es lo que vamos a ver y fue lo que pasó con Avicena y cómo Avicena fue aceptado en el mundo europeo latinizado cristiano y cómo fue un tanto censurado, perseguido y atacado por su propia cultura, que fueron los árabes, desde la religión del Islam. Eso es justamente lo que vamos a ver. Muy cierto. Bueno, creo que volviste a hacer la misma pregunta, ¿no? Que si tradujeron a Aristóteles, exactamente. De hecho, Avicena, perdón, hablaba muy bien el latín, hablaba muy bien el griego, hablaba árabe, aunque en realidad él era de lengua persa, o sea, él era tal cual nativo persa, pero era un chico prodigio, no era un adolescente prodigio, de verdad. Avicena es de esos casos que pasan una vez en la vida, o bueno, una vez cada cierto tiempo, porque a sus 21 años ya tenía 200 textos escritos sobre filosofía y principalmente sobre Aristóteles, ¿no? Aunque él es catalogado más como aristotélico, tiene muchísimas ideas también de Platón,
Pero no solo eso, piensa a Aristóteles y lo piensa desde una perspectiva repensada. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente fue analizar a Aristóteles, sino que fue corregir ciertas ideas que Aristóteles daba por sentadas, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar. Recuerden, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios. Voy a tratar de dar seguimiento a todos los que estén haciendo sus preguntas. Pero bueno, cualquier cosa ahí en el chat lo pueden hacer, ¿no? Bueno, Avicena o Ibn Sina, que ese es bueno, no sé cómo se pronuncia tal cual en árabe, pero ese es como su nombre árabe. Su latinización ya fue Avicena, tal cual. Él va a nacer en el 980, ya después de Cristo, obviamente, en lo que es conocido hoy en día como Uzbekistán. Formaba parte de otro imperio árabe, pero bueno, hoy en día es conocido como Uzbekistán. Fue un chico neta notable, o sea, no se imaginan la capacidad que tenía del conocimiento. Él, ya les había comentado hace rato, hablaba árabe, pero en realidad su idioma natal era el persa, que aunque ahí todos creyéramos que son muy parecidos, no lo son. Entonces es muy interesante cómo a su corta edad él ya tenía pues conocimiento en varios idiomas, ¿no? Era muy prodigio, sobrepasaba a sus propios profesores, los corregía. Ya saben, el típico alumno que de verdad es bueno y corrige a sus maestros. Bueno, Avicena fue uno de ellos. Lamentablemente, pues le saben que a veces los maestros no lo toman tan a bien eso. Sin embargo, en el tiempo en el que Avicena vivió, pues sí se le reconocía y se le notaba que era una persona destacada y que a su corta edad tenía mucho, mucho que aportar a la sociedad, ¿no? No solamente se dedicó a la filosofía, se dedica a la teología, se dedica a la medicina, tiene muchos tratados sobre medicina y esto es bien importante porque aquí estamos viendo los dos mundos, ¿no? El mundo físico y el mundo de la mente. Entonces, Avicena se encargó de estudiar tanto la materia física, cómo funcionaba la anatomía, el cuerpo humano médicamente, perdón, y también la mente, también el pensamiento. Entonces, él se dedicó a muchísimas, muchísimas cosas, fue asesor de muchísimos príncipes árabes, estuvo en cortes reales prácticamente toda su vida. Les digo que a la edad de 21 años ya tenía aproximadamente 200 textos escritos, o sea, nosotros a los 21 años es como de, ay, apenas voy en tal semestre de la carrera. Él ya tenía obras aristotélicas muy importantes, bueno, no aristotélicas, sino basadas en Aristóteles, muy importantes, ¿no? Entonces, es uno de los filósofos, si no es que yo podría decir que el filósofo árabe más importante de la historia. No quiere decir que sea el único, había más, ¿no? O sea, sus propios maestros y sus sucesores como Averroes, ¿no? Que también fue un gran filósofo árabe, pero me parece que Avicena, con todo lo que aporta tanto a la medicina como a la filosofía, vamos a darnos cuenta conforme avancemos más en este live, lo importante que fue Avicena, ¿no? Entonces, él estudió metafísica, estudió biología, estudió anatomía de los animales, fisiología animal, mecánica de sólidos, en fin, fue una persona que tuvo muchos estudios. Ya saben que estos pensadores antiguos, pues bueno, no había Netflix, no había otra cosa que hacer, pues se dedicaban a muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas, bueno, una de las tantas para Avicena fue pues la metafísica, la fisiología animal, la mecánica de sólidos, la teología, la medicina, etcétera. Fueron muchísimas cosas, ¿no? Se dice, bueno, eso ya es un rumor, no se sabe a ciencia cierta, que fue envenenado, que se le dio una medicina ahí que lo hizo sentir mal, que estaba adulterada y pues bueno, pierde la vida, ¿no? Principalmente, pues obviamente, imagínense siendo este nivel de intelecto, teniendo este nivel de intelecto, pues había mucha gente envidiosa, ¿no? Entonces se dice que alteraron ahí sus medicinas y pues bueno, Avicena lamentablemente pierde la vida, que yo también, junto con Hipatia, que lo mencionamos en algún momento, creo que es una de las grandes pérdidas de la humanidad por la capacidad de pensamiento que tenían, la capacidad racional que tenían y los grandes aportes que hicieron a la humanidad. Avicena es uno de los grandes filósofos de la historia, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, voy a leer algunos. Recuerden, los que se estén conectando pueden aportar lo que sea, podemos hablar aquí de lo que sea. Yo tengo la guía de un tema en específico, me guío de un filósofo, pero podemos hablar de lo que sea, ¿no? Dice, se dice que Sócrates era un loco llamado Platón. Sí, pues no se sabe a ciencia cierta si Sócrates existió o no, porque lo único que sabemos o lo que conocemos son los diálogos de Platón, de un supuesto Sócrates, pero bueno, eso ya, el que existiera o no existiera, a mí me suena a veces hasta como profético, porque es de, no, tiene que haber existido para que sus enseñanzas sean válidas. El pensamiento ya sea socrático, platónico, aristotélico, existieron o no, igual se dice de Aristóteles, que es una recopilación de los grandes filósofos griegos de la época.
eso ya es lo de menos. Lo que importa es los aportes que tuvieron. Bueno, desde mi perspectiva, eso es lo más importante, ¿no? Loquito del Centro, hola, bienvenido. Espero tus comentarios, espero tus aportes y espero que te guste este episodio sobre Avicena, ¿no? Pero bueno, les comentaba, ¿no? O sea, Avicena es para mí el pensador más importante desde la perspectiva árabe. No es que sea el único, pero sí me parece que fue de los primeros que aportaron muchísimas cosas al pensamiento, ¿no? Sus predecesores como Al-Kindi o Al-Farabi también fueron muy importantes, fueron sus maestros, pero creo que la forma en la que llevó la filosofía aristotélica Avicena y la forma en la que habló del dualismo, que ahorita más adelante vamos a ver lo que es el dualismo, rompió con muchos estereotipos y mucho pensamiento aristotélico que hasta esta fecha no se había puesto en duda. Se había analizado, se había tratado de desmenuzar el pensamiento aristotélico, tratar de comprender qué es lo que hizo Aristóteles, pero Avicena lo que lo resalta y lo que hace muy importante su pensamiento es que él, al analizarlo, en realidad vuelve a pensar a Aristóteles, vuelve a pensar este pensamiento y lo redefine, ¿no? Sin querer. Bueno, o sea, seguramente ahí había algún deseo de querer aportar algo nuevo, pero con sus ideas logra repensar el pensamiento aristotélico y esto lo hace maravilloso, ¿no? Obviamente, recuerden que, bueno, siendo árabe en el siglo X, ya después de Cristo, pues tenía esta vertiente religiosa del Islam, ¿no? Se va a meter en muchos problemas con el Islam, principalmente porque él, más que catalogarse como un teólogo islamista, se cataloga como un filósofo griego. Y ojo, ¿por qué digo filósofo griego? No porque él se considerase griego tal cual, sino porque él piensa y trata de analizar las grandes incógnitas que van a pensar los griegos, a diferencia de lo que hacía la teología del Islam en este caso, ¿no? Entonces, él quería llegar a la razón, quería llegar al conocimiento, la epistemología y todo como Aristóteles, por medio de pruebas, de evidencias. Aristóteles dijo en algún momento: todo aquello para que algo sea real tiene que tener evidencias y pruebas. Y Avicena no se quedó atrás e hizo exactamente lo mismo, ¿no? Se escriben muchísimas cosas sobre Aristóteles. De hecho, hace una gran enciclopedia aristotélica porque es un fanático empedernido de la filosofía aristotélica. Y bueno, ya se los dije como 3 veces, pero es que hay que hacer mucho énfasis en qué tanto aportó Avicena a la filosofía de Aristóteles, ¿no? Entonces, más que un seguidor, les digo, era como una síntesis de la filosofía aristotélica. Aristóteles fue un pensador muy importante en Grecia y él vio viable llevar la filosofía aristotélica a Medio Oriente y tratar de analizarla desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, él apoyaba mucho la idea de que el universo siempre ha existido como lo hizo Aristóteles. Aristóteles en su momento, cuando estuvo haciendo sus tratados sobre el motor inmóvil, todo lo que era sobre el de ánima, etc., él planteó la idea de que el universo siempre ha existido. ¿En qué conflictuaba con la idea de Avicena? Bueno, no tanto que conflictuara con la idea de Avicena, sino que conflictuaba con la religión de Avicena, porque al creer en el Islam, al creer en Alá, hablaba de un momento en el tiempo que se hizo la creación, que hubo un Dios que creó el universo. Entonces, ahí hubo el primer roce entre Avicena y la la teología islámica, porque él decía: Aristóteles tiene razón, el universo siempre ha existido. Y el Islam dice: no, hubo un momento en el tiempo en el que Alá creó el universo. Y esto es como todas las teologías, ¿no? En todas las teologías o las religiones existen genealogías, cosmogonías, ¿no? Y pues la cosmogonía del Islam decía que había un Dios que había creado el universo, ¿no? Entonces, para empezar, ahí fue el primer roce entre Avicena y el Islam, ¿no? Obviamente los islámicos ortodoxos pues trataron de atacar a Avicena, pero pues él siempre trató de defender sus ideologías, principalmente respaldándose en Aristóteles, ¿no? Que, como les he dicho un montón de veces en estos lives, para mí es el filósofo más importante de la historia, ¿no? Pero bueno, esto ya es una opinión sumamente personal, ¿no? ¿Cuál es una de...? A ver, vamos a ver un comentario loquito del centro. Siempre que veo comentarios de quien sea, trato de atacarlos para poder contestarlo, ¿no? Dice: pero si se basan en pruebas, ¿cuáles son las pruebas que hacen algo verdadero según Aristóteles y Avicena? Ok, ojo. En cuanto a las pruebas de lo que hablaba Aristóteles, esto es bien interesante porque es una pregunta muy válida, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con evidencias? ¿A qué te refieres con pruebas? Bueno, para Aristóteles la prueba tenía que ser físicamente visible, tangible, tácita.
que se limita única y exclusivamente al mundo material, porque recuerden que Aristóteles era materialista, Avicena también va a ser materialista. Sin embargo, la perspectiva de lo que es una evidencia ahora tiene un peso muy diferente, ¿no? Porque la evidencia no tiene que ser solamente perceptible, tiene que ser también racional y lógica, que aunque Aristóteles también lo planteó desde una perspectiva lógica, era un poco más ambiguo en esa época, en ese tiempo, porque, por ejemplo, él trataba de decir, Dios no existe porque no hay evidencia de que exista, o no hay una evidencia física. La religión le iba a decir, pues todo lo que nos rodea es la creación divina, ¿no? Y él decía, sí, pero no es suficiente, no es válido. Entonces, ¿en qué se basa ¿cómo se llama? La evidencia? Sí es una cuestión bastante ambigua, pero él trataba de que todo fuese comprobable, ¿no? Dice, ¿qué hay de prueba de vista en decir que el universo es eterno? Exactamente. Y de hecho esto también se pelea mucho con San Agustín, porque es de, a ver, ¿el universo es eterno o ha existido siempre? A ver, espérame, es que estás confundiendo el término eterno con infinito. Eterno, ¿qué quiere decir? Infinito, ¿qué quiere decir? Bueno, infinito es que no tiene fin, pero ¿tuvo principio? No lo sabemos. Eterno, ¿qué quiere decir? Que nunca termina, pero tuvo principio, no lo sabemos, ¿no? Entonces, me encantan las preguntas de Loquito del Centro porque son muy atinadas de acuerdo a lo que estamos viendo y bueno, en general son muy atinadas, ¿no? Y así como las hace él, las pueden hacer todos ustedes. De verdad, no hay preguntas tontas, no hay comentarios tontos. Cualquier comentario nos puede llevar a cierto conocimiento, pero es muy interesante esta perspectiva de la evidencia. Sin embargo, Avicena quería seguir esta tendencia aristotélica de que todo necesitara evidencia. Entonces, cuando Avicena pregunta al Islam, ok, ¿en qué te basas? ¿En que Alá creó el universo? Él va a decir, en el Corán, sí, pero el Corán pudo haber sido escrito por cualquier persona, ¿no? Ya si lo vemos más a fondo desde Aristóteles, es que no quiero entrar tanto en Aristóteles, mejor les recomiendo que vean el video de Aristóteles que está en mi canal de YouTube o que está el audio en Spotify, donde habla del universo, la existencia, el motor inmóvil, el primero que dio movimiento, etcétera, lo que son las categorías tal cual de la materia, etcétera, ¿no? Que por ahí va el asunto. Pero, pues bueno, obviamente en un live de hora y media, 2 horas, no podemos contestar todas las preguntas, pero si quieren checarlo de Aristóteles, ahí se encuentra, ¿no? Entonces, él estaba muy a favor del pensamiento aristotélico y una de esas cosas, además del universo, era que el cuerpo, o sea que hay dos cosas, el cuerpo y la mente, ¿ok? Entonces, ahí, cuando Aristóteles nos dice que el cuerpo muere y la mente muere con el cuerpo, ahí es donde Avicena lo va a analizar, lo va a pensar y va a decir, creo que ahí Aristóteles se equivocó y creo que ahí Aristóteles está mal. Y ahí es donde rompe el paradigma y ahí es donde entra el genio de Avicena a decir, ¿sabes qué? Después de tantos años te equivocaste, Aristóteles, y yo lo veo de otra forma, yo lo veo de manera diferente, porque yo creo que la mente y el cuerpo son dos sustancias diferentes. Para Aristóteles, la mente y el cuerpo, más bien la mente es la forma del cuerpo, la naturaleza del cuerpo humano. O sea, es decir, lo que nos define como seres humanos es la razón y el pensamiento. Entonces, para Aristóteles, la mente es simplemente una representación de la materia física, de mi cuerpo. Si yo muero, mi mente muere conmigo, ¿ok? Entonces, Avicena va a decir, no, ahí te equivocaste, ¿no? Dice, ¿de qué trata el tema? Estamos hablando de uno de los más grandes filósofos árabes, que es Avicena, que rescató muchísima filosofía aristotélica y planteó ideas muy adelantadas a su época. Eso es lo que estamos viendo. Les agradezco muchísimo sus likes, sus compartidas, sus comentarios. Recuerden, entre más le den tap hacia la pantalla, el algoritmo de TikTok pues lo manda a más gente, ¿no? Tenemos un promedio de 38 personas. Estoy muy contento, que es prácticamente el promedio que tenemos más o menos, y qué bueno que les interese esta filosofía. Dice, Avicena es medieval, no puede, bueno, yo no lo catalogaría tanto como medieval, porque medieval es más el europeo, ¿no? O sea, la filosofía medieval se basa en la temporalidad europea, pero por la fecha ustedes se pueden dar cuenta que pues sí puede ser un filósofo catalogado como filósofo medieval, sin embargo no es un filósofo europeo, ¿no? Entonces, Aristóteles argumentaba que la mente y el cuerpo mueren cuando nos morimos todos, ¿no? O sea, al extinguirse el cuerpo, se extingue el pensamiento y se extingue la mente, ¿no? Entonces, es decir, la mente y el cuerpo son la misma sustancia. La esencia es la mente, la razón. Entonces, la sustancia sigue siendo una, el cuerpo. Entonces, mente y cuerpo son una sola cosa. Avicena va a decir que no. Avicena va a decir que el pensamiento es diferente porque puede prescindir de la materia. ¿Y a qué me refiero con que pueda prescindir de la materia?
Él va a decir que la mente y el cuerpo son dos sustancias diferentes. Vamos a tratar de explicar qué es esto de substancia, porque seguramente muchos de los que están aquí dicen qué carajo es eso. No, no son líquidos, no es agua. La substancia para Aristóteles es todo aquello definible del mundo material. Entonces, si para Aristóteles la mente y el cuerpo eran parte de una sola substancia, Avicena va a decir son dos sustancias, son dos cosas existentes completamente diferentes una de otra. Sí, necesarias o correlativas, porque necesitamos un cuerpo para la mente y una mente para el cuerpo, según Aristóteles y según Avicena hasta cierto punto, pero no es parte una de otra, sino que son dos sustancias en una. O sea, es decir, el cuerpo y la mente. ¿Qué onda, Gillo? Bienvenido. El otro día estaba escuchando un audio y me acordé que te mencioné mucho. Espero que puedas participar mucho. Muchísimas gracias a todos, a Gillo, al Loquito del Centro y a todos los que están haciendo sus aportaciones. Dice, si fuera Avicena, yo diría que no se bajó de su pensamiento porque eso no tendría evidencia visible, ¿no? A ver, no entendí muy bien la pregunta, la voy a volver a leer. Dice, si fuera Avicena, yo diría que no se bajó su pensamiento porque eso no tendría evidencia visible, ¿no? Me perdí un poco, si quieres reformularla, porque no entiendo muy bien tu pregunta, pero vamos a tratar de analizar o vamos a avanzar un poco más para ver si entiendes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, Avicena va a decir que se necesita que existan estas dos cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que la mente no puede comprender, o sea, que la materia no es suficiente para comprender, o sea, es decir, las ideas van más allá de la materia, va a decir Avicena. Hay muchas cosas que no podemos comprender como lo percibe tal vez un órgano, como lo percibe tal vez un sentido, ¿no? Y Avicena va a decir que la mente es algo que puede llegar a trascender incluso el mundo material. Y eso es bastante interesante. Dice Yes, en la Biblia se describe a Jesucristo como la imagen misma de su substancia en alusión a Dios. Exactamente. ¿Qué es esto de que si estamos hechos a la imagen y semejanza de acuerdo a la substancia de Dios? Y qué es lo que va a decir Aristóteles también en algún momento, ¿no? O sea, nosotros somos una substancia emanada de un ser. Él no va a decir Dios, él va a decir de una inteligencia divina, de un ser más allá, pero es un pensamiento, es una inteligencia. Entonces, ahí Avicena le está diciendo a Aristóteles, ahí tú mismo te estás contradiciendo, porque estás diciendo que la inteligencia va más allá de la materia, pero dices que cuando la materia muere, la inteligencia, la mente desaparece, muere con el cuerpo. Ahí te equivocas, son dos sustancias completamente diferentes. ¿Y a dónde va este asunto? Este asunto va a que Avicena va a ser de los primeros filósofos que va a decir que la mente es inmortal. El pensamiento es inmortal, el cuerpo perece, pero la mente continúa, sigue. Y ahí es donde vamos a analizar un poquito más la idea de Avicena. De hecho, si quieren comentar al respecto de qué opinan, ¿de verdad creen que la mente, el pensamiento, el ser es inmortal y lo que muere o lo que se descompone es el cuerpo? ¿O al morir el cuerpo muere también la mente, no? Dice Loquito del Centro, sí, o sea que sus ideas no están basadas en evidencia visible, ¿no? Ah, o sea, ok, perfecto, exacto. Entonces ahí contradice mucho a Aristóteles y se contradice a sí mismo, ¿no? Porque no hay una evidencia visible, pero él va a tratarlo de analizar de una perspectiva más allá de la materia, o sea, es decir, desde un mundo metafísico, que ya en algún momento lo hemos analizado. Y es exactamente, dice, se necesita que, es que dice Loquito del Centro, dicen que necesitan evidencia visible. Ahí es donde va a argumentársele en contra a Avicena, porque va a decir, ok, la metafísica, ¿qué onda, no? Tú mismo eres metafísico y lo metafísico no siempre es interpretable ni visible, ¿no? O sea, no podemos decir que el amor es exactamente igual para todos y no podemos decir que yo amo igual que tú o que tú amas igual que yo. Entonces no hay una evidencia tan tangible como según tú lo estás necesitando, ¿no? Entonces es muy contradictorio, claro, lo hay muchas contradicciones en la filosofía, pero el camino del pensamiento nos ayuda a llegar justamente como estas conclusiones como las que llega el Loquito del Centro y que todos podemos hacer. Las puedo hacer yo, las pueden hacer ustedes. Todos los que me están viendo son capaces de llegar a estas conclusiones, ¿no? Entonces, para Aristóteles, nada sobrevive la muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, muere el alma, muere la mente, muere el ser. Avicena va a decir, ¿sabes qué, amigo? Te equivocas. Y ahí es donde surge una filosofía conocida como el dualismo. ¿Y por qué el dualismo? ¿Por qué? Porque quiere decir que existen dos sustancias, el cuerpo y la mente, y que aunque se relacionan, son completamente ajenas una de otra. Tal vez el cuerpo necesita de una mente y la mente necesita de un cuerpo, pero Avicena va a argumentar en contra de eso, porque él va a decir, si un cuerpo muere, la mente, el ser, puede perpetuarse, ¿no? Puede continuar.
¿Ustedes qué opinan? Digo, déjenlo aquí en los comentarios, como lo hizo Loquito del Centro, lo está haciendo Gillo, lo están haciendo todos los que están comentando. Esta visión es muy parecida, más que a Aristóteles, a Platón. Y bueno, pues obviamente Platón, siendo maestro de Aristóteles, pues tenían que tener ciertas cosas en relación, pero aquí está tratando de rescatar la filosofía tanto del maestro como del alumno. ¿Por qué? Porque si ustedes no recuerdan y si no han visto el episodio, se los recomiendo, los tengo aquí en YouTube, lo pueden ver, lo pueden escuchar en Spotify. Platón va a hablar de que el cuerpo, al morir, el alma va a este topos Uranos y al llegar a este topos Uranos, se prepara para reencarnar en el siguiente ser que le corresponde, ¿no? Entonces, Platón fue dualista. Aristóteles no. Aristóteles decía, todo muere con el cuerpo. Se equivoca Platón. Avicena va a decir, se equivoca Aristóteles y se equivoca Platón, porque no es que sean completamente ajenos uno de otro. ¿Por qué? Porque el pensamiento puede existir sin cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin pensamiento. Hay ahí como ciertas visiones bastante interesantes, ¿no? Déjenme, voy a leer sus comentarios antes de continuar. Dice, lean mejor, la gnosis pura es más antigua que la filosofía aristotélica. Interesante, sí. De hecho, la gnosis sale en todas las postulaciones, muy bien. Dice, hay quien propone que el ser ni siquiera se divide de la tierra, ya que necesita el aire para vivir. Bueno, pero es que eso es la materia, ¿no? O sea, la substancia necesita de esas cosas. La mente, el ser, es una cosa completamente diferente. Así que Aristóteles, independientemente de que analizó desde una perspectiva ontológica lo que es el ser y que, bueno, pues prácticamente es el padre de la ontología, no analizó que el ser también proviene de la mente, ¿no? Dice, o sea que se refiere a que el cuerpo depende de la mente y la mente es independiente. Más o menos por ahí vas. Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Y de hecho, esto que dice Frances, dice la gnosis que tenemos 108 encarnaciones, es prácticamente lo que decía Aristóteles, que tenemos muchas formas de reencarnar, pero entonces sería respaldar muchísimo más la filosofía de Platón que respaldar la filosofía de Aristóteles, ¿no? A pesar de que Avicena se consideraba un seguidor tal cual aristotélico, ¿no? Platón decía que cuando nosotros morimos, que el cuerpo muere, el alma, el ser, se libera de esa prisión corporal y va al topos Uranos para prepararse para reencarnar, ¿no? Entonces, también la visión platónica era dualista, a diferencia de la de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Avicena? Bueno, él va a tratar de explicarnos esta perspectiva de que son dos substancias. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer con un experimento que se va a conocer como el hombre flotante. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar en qué consiste el hombre flotante, pero este experimento va a aparecer en uno de sus tratados de Avicena que se conoce como Sobre el alma, no es el de Platón, el de Ánima, este es de Avicena que se conoce como Sobre el alma, en un libro de medicina, en su libro de la sanación. Ahí lo van a encontrar ustedes el experimento del hombre flotante, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer Avicena? Tratar de comprobar, de evidenciar lo que son las cosas. Como así lo dijo Loquito del Centro, así de, ¿pero cómo? Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo hace y veamos si ustedes están convencidos de la forma en la que Avicena lo hace. Porque desde mi perspectiva es como de sí y no a la vez, pero el hacerlo en la época en la que lo hace es algo bastante admirable y reconocible porque nadie lo había pensado. Aristóteles fue siglos antes de Cristo. Estamos hablando que estamos casi en el año 1000 y Avicena logra repensar la filosofía aristotélica y tomar parte de la filosofía platónica. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Dice Joao, antes que nada, bienvenido, muchísimas gracias por conectarte. Interesante hablar de estos temas. Saludos desde Tumbes, Perú. Siempre le mando un saludo a Perú, gracias a Joao. Hermoso país, me encantaría conocer Machu Picchu un día. Pero bueno, regresando a este tema. Este experimento, antes de que se los explique, está muy relacionado, y fíjense por qué les digo que Avicena para mí es uno de los filósofos más importantes de Medio Oriente o filósofos árabes. Porque él va a llegar a una conclusión similar a la de un gran filósofo revolucionario europeo del siglo XVII. Pero él lo va a hacer, fíjense, 700 años antes, 600 años antes de que este filósofo reconocidísimo europeo lo logre. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de René Descartes, que es otro filósofo dualista que también dijo que la mente es separada del cuerpo, que existe la mente antes que el cuerpo y que aunque no haya un cuerpo, la mente puede existir sin él, sin la materia, sin lo físico.
Pero Avicena lo dijo primero. Obviamente fue como de, Avicena fue el que dijo el chiste en voz baja, Descartes fue el que lo repitió en voz alta y todo el mundo se rió, ¿no? Pero ¿por qué? Porque obviamente, bueno, la filosofía árabe tiende a ser muy menospreciada e infravalorada, ¿no? Y pues es parte de lo que supuestamente sucede, ¿no? Pero bueno, no se le desacredita ni pierde mérito lo que hizo Avicena, ¿no? Dice el loquito del centro, a ver, me estoy perdiendo. Dice, yo tengo una teoría loca, como siempre, muy bien, de que el alma es material, así mismo como lo material es alma. Es decir, no hay una línea de división entre las dos. Bueno, si lo analizamos aristotélicamente, el alma lo único que hace es mover al cuerpo. Es esta energía, esta fuerza que nos impulsa. Pero, ¿qué diferencia hay entre el alma y la mente? Porque no es lo mismo el intelecto y la mente, no es lo mismo el conocimiento y la mente, ni el conocimiento y la inteligencia. Para Aristóteles y para estos pensadores como Avicena, la mente es lo que somos, es lo que nos hace ser, es lo que nos hace seres conscientes, es lo que nos hace razonar y pensar. Ya el alma, bueno, digo, aristotélicamente hablando, el alma lo único que hace es mover, porque les digo, resumen rapidísimo, pero les recomiendo que vean el video mejor de Aristóteles que tengo en mi canal, es que dice, hay un motor inmóvil, una fuerza, un movimiento primero, y este movimiento primero le va a dar fuerza a todo lo demás. Él va a ser el que va a dar el golpe como una ficha de dominó, ¿no? Pum. Y esta a otra, y esta otra, y esta otra. Y una de esas cosas que nos mueve es el alma, va a decir Aristóteles. Y eso es para todos los seres animados. Por eso se llama ánima, ¿no? Y principalmente lo analiza desde los animales, porque ánima es animal en latín, ¿no? Pero eso es lo que nos da movimiento, según Aristóteles, ¿ok? Hay muchos pensadores y muchos filósofos que han analizado lo que es el alma, nadie ha tratado, bueno, más bien nadie ha llegado a la conclusión, todos han tratado, lo podemos ver desde una perspectiva espiritual, religiosa, filosófica, pero cada quien va a tener interpretaciones diferentes. Sin embargo, no me parece descabellada la idea, o sea, traté de analizarlo, de explicártelo desde la perspectiva de Aristóteles, pero tiene mucho que ver con ese tipo de filosofía, ¿no? Dice, si piensas en la materia mientras te vas a lo chico, menos parece material. Es que es el pensamiento mismo, ¿no? O sea, entre más piensas, o fíjense, esto ya es algo muy personal, basado en el comentario que hizo Loquito del Centro, entre más piensas, menos te preocupa la materia, menos te preocupa el mundo material. Y ojo, no me refiero a las cosas tal cuales, sino a todo aquello que está conformado de materia. Si lo vemos de una perspectiva tal vez hasta química, o sea, veámoslo como el mundo material. La razón sobrepasa al mundo material. ¿Podemos imaginar cosas que no existen en el mundo material? Bueno, ya lo dijo Parménides, no. Solamente podemos pensar aquello que ya existe, pero que no lo hemos pensado previamente, ¿no? O sea, por ejemplo, luego me dicen, un dinosaurio verde. Bueno, conoces los dinosaurios y conoces el verde. Un perro naranja, conoces el color naranja y conoces el perro. Entonces, aunque no lo hayas presenciado y evidenciado, esos colores están frente a ti en el mundo material. Pero el mundo mental, la existencia misma, eso es de lo que nos va a hablar Avicena, o va a tratar de explicarnos Avicena, ¿no? Entonces, regresando al punto, ¿no? Avicena se va a adelantar al pensamiento de Descartes, al pensamiento del yo solo sé que, perdón, no es es de Sócrates, el del pienso luego existo, ergo cogito ergo sum, o ergo cogito sum, perdón. ¿Por qué? Porque él analiza la filosofía aristotélica. Yo supongo que Descartes en algún momento analizó y vio la filosofía de Avicena y dijo, interesante, y de ahí sacó también su dualismo, porque prácticamente es exactamente lo mismo. O sea, desde mi perspectiva, leer a Avicena y leer a Descartes es la misma idea. Nada más que Descartes lo analiza desde otra perspectiva que ahorita les voy a tratar de explicar rápido. Sin embargo, vamos a tener en algún momento algún especial también, así como el de Avicena, sobre Descartes, y creo que va a ser varios, porque sí es un filósofo muy importante, pero Avicena, ahora sí que Avicena lo pensó primero y para mí eso tiene muchísimo más crédito, ¿no? Entonces, tanto Avicena como Descartes lo que quieren hacer es demostrar que la mente o el ser, recuerden, mente o ser, existen más allá de lo que es el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, ¿de qué va el experimento del hombre flotante de Avicena, no? Él lo que quiere hacer con este experimento es analizar lo que podemos conocer de manera efectiva y aquello que no nos han permitido conocer nuestros sentidos. Y ahí va relacionado con Descartes, ¿no? Porque recuerden que Descartes decía que nuestros sentidos nos engañan. Avicena decía, yo quiero conocer algo más allá de lo que puedo conocer con mis sentidos. O sea,
conocer cosas más allá de la materia, del mundo físico, ¿no? Porque recuerden, bueno, si lo analizamos muy tácitamente, nosotros aprendemos, conocemos el mundo por medio de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído, etc. Así es como nosotros recibimos la información que nuestro cerebro razona y analiza. Dice Avicena, ¿qué pasa si no tengo estos sentidos que me puedan proveer de esta información? ¿Cómo puedo conocer las cosas? Aristóteles diría, no puedes. ¿Por qué? Porque necesitas del cuerpo para poder conocer el mundo, para poder interpretar tu realidad. Avicena va a decir, pues yo sigo insistiendo que en él, ¿no? O sea, solo lo único que necesito es la mente y ni siquiera necesito un cuerpo. Y creo que por ahí más o menos se van dando la idea de por qué el experimento se llama el hombre flotante, ¿no? Entonces, dice Avicena, supongamos que aparezco en un plano existencial. Mi mente, aparece mi mente, ¿ok? Supongamos que tiene el mismo conocimiento y la misma experiencia de lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, soy consciente de mi existencia, ¿ok? De que existo. Pero me encuentro completamente privado de todos mis sentidos, de la vista, del gusto, del olfato, del tacto, todo, del oído, ¿ok? Y alrededor mío, o sea, yo soy mi existencia, y alrededor mío se encuentra mi cabeza por un lado, mi brazo izquierdo por otro, mi brazo derecho por otro, mi torso en otro, mi pierna por otro, y mi pierna izquierda y mi pierna derecha por otro lado, ¿ok? Dice Avicena, ¿cómo sé que esas partes del cuerpo son mías si no tengo contacto con la materia? Yo existo en el plano, ¿ok? Estoy ahí, pero todo lo que está a mi alrededor no lo puedo percibir porque no tengo la capacidad sensorial de hacerlo. ¿Cómo sé que es mío? Y esta pregunta la quiero dejar abierta, o sea, quiero a ver si alguien contesta antes de que yo les explique lo que dijo Avicena. Antes quiero agradecerle sus likes, quiero agradecerle que compartan su presencia, sus comentarios. De verdad es sumamente importante que participen. Me encanta cuando participan, cuando hacen aportaciones, porque me ayudan a mí muchísimo, a veces a pensar hasta en cosas que nunca había imaginado, ¿no? Eso me ha pasado muchísimas veces y espero que me siga pasando, ¿no? Dice Guillo, yo la haría más chica, ¿cómo sabes que existes si no sientes nada? Más o menos, por ahí va el asunto, ¿no? O sea, existes, está tu raciocinio, está tu pensamiento, está tu conciencia en el mundo, pero no percibes absolutamente nada, simplemente estás consciente de que estás ahí porque estás pensando en cómo, a ver, por ejemplo, pensemos que otra vez, estás ahí, tu cuerpo está separado de ti y dices, ¿cómo percibo al mundo? ¿Cómo le haré? Esta máxima de cómo le haré para percibir al mundo es pensamiento, es mente. Entonces va a decir Avicena, ¿necesitaste de tu cuerpo para poder llegar a la conclusión de cómo percibiré al mundo? No. Entonces dice Avicena, son dos sustancias, la mente y el cuerpo. La mente puede existir sin cuerpo y el cuerpo puede existir sin mente. Simplemente no conozco, yo no sé que este cuerpo es mío o no. Y el que sea mío o no, no va a dejar o va a privar mi existencia en cuanto a mente. No sé si me expliqué, que por ahí va el asunto, ¿no? Pero vamos a ver, estoy viendo sus comentarios. Dice, ¿qué rollo van? Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, los que se vayan conectando, estamos aquí filosofando las ideas de Avicena, ¿no? Entonces, si tú te preguntas qué soy, o sea, en esta existencia, en este plano del hombre flotante, si te preguntas qué seré, cómo percibiré al mundo, qué haré para poder entender mi realidad, estás pensando y estás razonando. Y al estar pensando y estar razonando, no necesitaste de todo lo que estaba a tu alrededor. Entonces, tu ser es separado de tu cuerpo. Tu mente y tu conciencia no necesitan de un cuerpo. Y es ahí donde Avicena basa la idea de que la mente es inmortal, de que no necesita estar en un cuerpo y de que no muere al morir el cuerpo. Muy interesante, ¿no? Dice, ¿no crees que se podría estar refiriendo a otras dimensiones? También podría ser. Digo, eso ya no me quiero meter, ya saben, la física cuántica o a la física tal cual, porque no sé y no quiero decir barbaridades, pero es muy interesante que puede ser también que esté hablando de este plano, ¿no? Porque cómo pudo, o sea, esta conciencia, cómo pudo preguntarse si no sabe lo que es el lenguaje, si no sabe lo que es las palabras, etcétera. Sin embargo, bueno, él trató de entenderlo. Fíjense, estamos hablando del siglo X, ¿no? Dice, pero eso sería suponiendo que tengas los conocimientos que ya tienes. Todo estamos basándonos en un supuesto.
¿no? Porque también no puedo separar mi cabeza, no puedo separar mis brazos, ya nací así, ¿no? Entonces ya me jodí. Pero Avicena dice, supongamos que separas tu cuerpo, separas tus extremidades, podrías razonar sin él, desde una perspectiva muy dualista, como lo hace él, ¿no? Dice, pero sí pasaría así, si no sé nada, podría pensar algo complejo. Es que, ojo, aquí el supuesto, y eso es muy interesante que lo mencionó también Gillo, es un supuesto de que ya conocemos, sabemos, somos conscientes y tenemos una conciencia muy similar a la de ahora. Y podemos decir, no necesito de mi cuerpo y de mis sentidos. ¿Qué pasa si es al revés? Y esto es muy relacionado a lo que ustedes están diciendo. ¿Qué pasa si está mi conciencia, pero no conoce nada, no sabe nada? ¿Qué haría para poder conocer el mundo? Sin embargo, Avicena dice, seguramente lo primero que haría sería cuestionarse o reaccionar a su existencia. Y al reaccionar a su existencia no requiere de un cuerpo. Tal vez necesita para adquirir información sobre el mundo material, pero sobre el mundo mental y la existencia no necesita un cuerpo. Y hay que más o menos por ahí va el razonamiento de Avicena, ¿no? Dice, Avicena no sabía que existían neuronas, profe, y que están en todo nuestro cuerpo. Aguas, aquí la vamos a ver, porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la materia cerebral, ¿no? Porque aún así, fíjense, y esto es una opinión mía, si todos tenemos neuronas y tenemos cerebro y tenemos la capacidad cerebral, recuerden que Avicena era médico, ¿no? Entonces tal vez no conocía la neurona tal cual, pero era la anatomía del ser humano la conocía bastante bien para su época, ¿no? Pero, ¿por qué entonces yo soy bueno, tú eres malo, él es enojón, yo soy buena persona, soy amable? El ser no tiene nada que ver con el cerebro, porque entonces todos pensaríamos exactamente igual, tendríamos el mismo raciocinio, llegaríamos a las mismas conclusiones y nada de esto nos sorprendería y ninguno de nosotros tendríamos opiniones completamente diferentes. Entonces dice Avicena, existe más allá de lo físico, y físico es cerebro, neuronas, conexiones neurológicas, que es diferente al cuerpo. Y esto les digo, o sea, desde mi perspectiva tiene razón Avicena en ese punto. ¿Por qué? Porque no todos utilizamos el cerebro de la misma forma, ni está desarrollado de la misma forma. Y por ejemplo, hay gente que tiene un IQ increíble, pero no lo aplica, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no tiene buen IQ, pero es muy hábil para muchas cosas. Yo soy bueno para matemáticas, sí, pues yo soy bueno para pintar. ¿Por qué el cerebro no reacciona de la misma forma? Que porque las conexiones neuronales son diferentes, etcétera. Entonces hay una diferencia. Y la conciencia de mi ser, más allá de las conexiones neuronales, etcétera, o de los químicos del cerebro, tiene mucho que ver también con quién soy yo y qué soy yo, que es la gran pregunta filosófica, más allá de la pregunta física, psicológica, psiquiátrica o incluso neurológica, ¿no? Dice, la teoría de la relatividad supone que hay más dimensiones. Sí, completamente, nada más que cómo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo las conocemos? ¿Cómo las percibimos? Eso es bien interesante, ¿no? Si la mente no está separada del cuerpo, ojo, el cerebro no está separado del cuerpo, la mente no lo sabemos hasta que muramos y corroboremos lo de Aristóteles de si efectivamente me morí y no hay nada, o corroboremos lo de Avicena de me morí y hay un plano más allá, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la religión, y quien es religioso pues obviamente no puede ser dualista, ¿no? Y también por eso se metió en muchos problemas este señor Avicena, ¿no? Dice Loquito del Centro, sí, pero pequeños cambios hacen grandes cambios, un porcentaje de ADN cambia mucho todo, pero otra vez el cuerpo, es la materia, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la conciencia? Y esa es una pregunta más que física, filosófica, ¿no? Dice, después de eso el contexto sigue modificando lo que es el cerebro. Aún así, por ejemplo, cuando una persona tiene daño cerebral, o sea, bueno, que era una persona normal y tiene daño cerebral, quiere decir que entonces dejó de ser la persona que era antes, simplemente porque no puede expresarlo física y corpóreamente. No lo sabemos, no nos ha pasado, ¿no? Ese es el gran supuesto de Avicena, que la materia está separada de la mente. Ojo, quiero nada más aquí hacer un spoiler, ¿no? Recuerden que cuando yo hablo de estas cosas, me pongo en el papel de Avicena, trato de entenderlo como Avicena para poder argumentar en su contra, o en contra de ustedes, ¿no? Para poderlos hacerlos pensar. No quiere decir que es lo que yo piense, a menos que les digan mi opinión es así, ¿no? Pero estoy tratando de ponerme en los zapatos de Avicena, defender la postura como si yo fuese Avicena, para que ustedes justamente estén haciendo esto. Y obviamente al hacer esto ustedes, también aprendo yo y les agradezco muchísimo, ¿no? Dice Gui, o sea que el cerebro sería más como una configuración determinada que puedes modificar. Es que no es tanto el cerebro, o sea, den cuenta que el cerebro es como el hardware,
El software sería como lo predeterminado. El software sería como el ser. La mente es el hardware. O sea, una computadora es exactamente igual, ¿no? O sea, pensemos en un disco duro, ¿no? Todos los cerebros son discos duros, cerebros sanos, ¿no? Digamos que todos son cerebros sanos. Todos son exactamente iguales. El software que tú le metas y la forma en la que lo metas es diferente. O la forma en la que se desarrolla el software. Entonces, ¡hija! Pero bueno, buenísimo. Acá desde el rancho, pues... Es muy interesante eso. Y esos son los grandes debates que hay, Avicena, Aristóteles, Platón, etcétera, porque podemos asumir muchas cosas. Y los experimentos, por ejemplo, el caso de este experimento del hombre flotante de Avicena, es un supuesto de que en un plano existencial yo aparezca, mi conciencia aparezca, ya suponiendo que sé todo lo que sé y que puedo saber del mundo. Pero no lo sabemos, ¿no? Todo es suposiciones. Dice, perdón, recuerden que se me pierden estos comentarios, pero no se preocupen, ahorita voy a tratar de leerlos todos, ¿no? Dice, ahí tiene referencias si recurrir a una separación. A ver, estoy viendo todo. Después de eso, el contexto sigue modificado a lo que es el cerebro, y ahí tiene las diferencias si recurrir a una separación. Pero va otra vez vinculado a lo que es la conciencia. ¿Por qué actuamos de unas formas u otras? Bueno, eso ya también lo dirán los psicólogos y lo dirán los psiquiatras y los neurólogos que digan, es que los químicos del cerebro, pero aún así la conciencia, el ser yo mismo, o sea, imagínate, prácticamente si ustedes justifican científicamente esto, quiere decir que entonces ustedes no son únicos, no son especiales, son un ser común y corriente, y eso también tiene mucho que ver con filosofía que vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren ser un ser común y corriente o quieren ser un único, especial y diferente? Bueno, obviamente en estas épocas todo el mundo quiere ser único y especial, pero analicémoslo, en realidad todos somos diferentes independientemente de la materia que tengamos, ¿no? Muchas gracias por sus regalos, muchas gracias por sus comentarios. Dice Joao, esto no será como los sueños, creamos un escenario aunque no estemos ahí, pero está en nuestra mente. Fíjate qué interesante que hables de los sueños, porque los sueños hasta la fecha no se sabe qué son. Todos decimos así de, tengo un problema, soñé con eso, estoy enamorado, soñé con ella, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no están? Y aparte en los escenarios que sueñas, ni siquiera los sueñas de una forma racional y verídica, porque dices, güey, es que soñé que andaba en un caballo volador y llegué y me aventé y de pronto aparecí en un estadio encuerado. Güey, ¿qué relación tiene? Ninguna, ¿no? Pero eso es lo que soñé, ¿no? Entonces, yo sí, es una perspectiva muy personal, siento que los sueños es el momento en el que estás tan en reposo que tu mente da rienda suelta, ¿no? Y creo que eso a todos nos ha pasado. Y les voy a compartir una experiencia personal. Esto no es filosofía, es personal. A mí me pasa que cuando me estoy queriendo quedar dormido, o sea, que digo, me voy a dormir, me voy a acostar, empiezo a pensar un montón, pero neta, un montón de estupideces sin sentido. O sea, pero sin sentido. Empiezo a escuchar, bueno, a lo mejor me va a decir que estoy loco, a lo mejor necesito ayuda, ¿no? Empiezo a escuchar otras voces que dicen, bueno, no escucharlas, sino oírlas en mi cabeza, como que están diciendo un montón de cosas, pero que no tienen ningún sentido. Y todavía estoy despierto. Estoy en proceso de quedarme dormido. Ya que abro los ojos y regreso a la conciencia, digo, güey, qué pendejada estaba pensando. Sin embargo, o sea, imagínense qué tan grande es la capacidad de la mente que nos hace pensar cosas completamente fuera de lo normal, ¿no? Pero sigue haciéndonos pensar cosas del mundo conocido. No podemos pensar en lo que no existe. Ya lo dijo Parménides. Podemos pensar en aquello que no es real, pero que existe. O sea, es decir, ¿el color amarillo existe? Sí. ¿El perro existe? Sí. Entonces puedo pensar en un perro amarillo, claro. Morado existe, sí. Un ser humano existe. ¿Puedo pensar en un ser humano morado? Claro, ahí están los Simpsons, son amarillos, por ejemplo, ¿no? Pero es el amarillo, el color y el ser humano y la relación que existe entre el mundo material. Entonces, no podemos pensar en lo que no es, ¿no? Esto es muy interesante. Dice, perdón, mis comentarios se me trabaron. Como siempre, ¿no? Ya saben. Dice, saludos, Masters. Eminencia, un saludito. Creo que fuiste tú el que mandó regalitos. Muchísimas gracias. Si para eso necesitaríamos saber si podemos definirnos como algo puntual o algo en cambio. Es que si es herácliteanamente hablando, somos seres cambiantes. Entonces podemos cambiar en algún momento. Pero ¿qué nos hace cambiar? ¿El mundo material o el mundo de la mente? Hoy el dualismo en realidad, y eso es a la conclusión de la que iba a llegar más adelante, es que el dualismo está, entre comillas, muy desacreditado por la filosofía analítica, por la filosofía moderna, pero hay mucho filósofo continental que todavía respalda la idea de Avicena. Y ahí sí les voy a decir, yo creo, hay muchas cosas que yo no puedo decirles qué es el ser. Aunque haya mucha explicación científica, médica, neurológica, psiquiátrica y psicológica, no podemos definir qué hace a una persona y qué te hace a ti, tú.
Sabemos cómo funciona el pensamiento en el cerebro, que si pensamos ciertas cosas se nos ilumina cierta parte del cerebro, funciona el cerebro de una forma, pero ¿por qué las pensamos? ¿En qué se basa? ¿De dónde salen? ¿Por qué, por ejemplo, alguien percibe el amor de manera muy obsesiva y yo percibo el amor de una manera muy trivial, por ejemplo, ¿no? Siendo que es el mismo concepto. ¿Qué nos hace pensar de esa forma, no? Dice, entonces Avicena propone la existencia de otro plano además del físico. No, aquí Avicena está diciendo, en un plano donde la mente existe, puede no existir el cuerpo. Entonces, relacionado a lo que estabas diciendo, puede ser que él diga, al momento en que morimos no es que vayamos al cielo, sino es que a lo mejor nuestra mente va a otro plano, ¿no? Porque la mente es inmortal. Para Avicena va a decir que la mente es completamente inmortal. Entonces, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Dice, cierto, si una computadora se desconecta, el software no desaparece. ¡Qué buena analogía! O sea, vean, esta analogía está brutal. Si tú apagas la compu, el software está ahí y va a estar toda la maldita vida, ¿no? Obviamente no podemos conectar a un ser humano otra vez, tal vez recupere la conciencia, no lo sabemos, ¿no? Pero esa analogía de Gillo, de verdad, sacaste un 11 con eso. No se me había ocurrido, esa analogía muy, muy buena. Dice, solo para estar ahí no pasa el tiempo, exactamente. Dice, pero es que no tenemos la misma materia, en teoría a nivel macro parece igual, pero micro da mucha diferencia, diferentes cambios y ahí están los cambios. Sí, pero aún así, la materia genera los cambios. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, estoy defendiendo a Avicena. Imagínense que ahorita soy Avicena defendiendo mi teoría, ¿no? No es que yo crea eso. O bueno, en este caso sí, pero no siempre, ¿no? Entonces, si la materia tiene estos cambios, detalles, son maneras diferentes de percibir la realidad, etcétera, por eso soy más alto, más chaparro, más gordo, más flaco, bla, bla, bla. Ajá. Tienen estos cambios, por ejemplo, pensemos que tengo los mismos cambios físicos que la otra persona, un gemelo, ¿no? Un gemelo tiene la misma materia que su hermano. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué los hace diferentes? Tuvieron la misma crianza, ¿no? A lo mejor no fue tal cual igual, pero ahí hubo una relación. Y entonces, a lo mejor esos detallitos, como dice el loquito del centro, es lo que define cómo el cerebro hace las cosas. Pero no lo sabemos. Los científicos hasta la fecha no lo han logrado comprobar. Dicen, así funciona, pero ¿por qué pasan ciertas cosas? No lo saben. A veces la misma... no sé cómo se llama, se me fue el concepto, pero los placebos, ¿no? El placebo debería actuar o no, si es medicina, debería de actuar. ¿Por qué a veces actúa cuando no es medicina? Porque la mente es más poderosa, ¿no? La mente está convencida de que es medicina. Entonces, todas esas cosas son muy interesantes que no tienen o no se ha encontrado una explicación, ¿no? Dice, TDAH también me pasa, son voces familiares, pero no les entiendes nada. Y es que también, fíjate, ya se catalogó, ya se etiquetó que es TDAH, entonces estás loquito, bueno, no es que estés loquito, pero estás enfermo, tienes un trastorno, entonces está mal. ¿Por qué? A lo mejor no es un trastorno, a lo mejor así debemos pensar todos, ¿no? Pero pues también la ciencia se ha encargado, no estoy desacreditado a la ciencia para nada, ojo, alerta, ¿no? Simplemente que la ciencia se ha encargado de darnos una respuesta y que pues ya con eso nos quedemos, ¿no? Siempre duden de todo, ya lo dijo Descartes, ya lo dijo Avicena, no sabemos, no podemos pensarlo, ¿no? Porque si entonces nos tragamos todo, pues no pensemos, no estemos en este canal, o no estemos en filosofía, no pensemos filosofía. ¿Por qué? Porque todo tiene una respuesta, hay que buscarle. Es bien interesante todo eso, ¿no? Y si, ¿por qué es inmortal? El hecho de que esté separada la hace inmortal, porque esa es una muy buena pregunta. Avicena no explica, Avicena no lo sabe. Avicena simplemente dice, si puede existir sin un cuerpo, entonces quiere decir que puede el alma ser inmortal. Pero esa es su perspectiva, puede ser que no, ¿no? Y eso es muy, muy interesante lo que dice el loquito del centro. No lo sabemos, yo solo le llevo la contraria a Avicena diciendo que no es necesaria su explicación, por lo tanto no la podría asegurar. Es que dime una filosofía que hayamos visto hasta ahorita o que tú hayas analizado que puedas asegurar al 100%. No la hay. Incluso la ciencia da respuestas, sí, da muchas respuestas, pero no, en algún momento la Tierra plana fue ciencia, ¿no? En algún momento el heliocentrismo fue ciencia. ¿Qué nos asegura que todo lo que nosotros conocemos hoy en día como ciencia no va a cambiar? Dijimos que el átomo era indivisible. ¿Qué pasó cuando lo dividimos? Caos, destrucción, violencia, ¿no? Entonces, hay que siempre tener la mente abierta para muchas cosas. Y les agradezco mucho sus comentarios porque de verdad me ayudan muchísimo a yo mismo desmentirme de muchas cosas y a que, pues bueno, todos crezcamos en esto, de verdad. Denle muchos likes, denle mucho compartir para que nos pongamos aquí a argumentar como lo estamos haciendo Loquito del Centro, Gillo, Joao, todos los que me están comentando, que les agradezco muchísimo su participación.
Dice, no la haya, sé, pero me gusta ver sus extremos para poder ver más. Según, sí, claro, o sea, no te estoy criticando, al contrario, te estoy agradeciendo porque siempre vas más allá. Y el ir más allá es justamente lo que quiero que todos hagamos aquí. Que ustedes escuchen, sí, Avicena dijo esto, pero ¿por qué? A ver, yo tengo esta perspectiva, esta visión. No porque no haya estudiado filosofía quiere decir que no entendí eso. No, todos aquí podemos filosofar y por eso les traigo el pensamiento de los grandes filósofos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones y de verdad se los agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice Avicena, ¿no? No podemos pensar en el cuerpo, bueno, más bien, podemos pensar en la mente sin un cuerpo y estar conscientes de nuestra existencia sin la necesidad de nuestros sentidos, que fue lo que en el siglo XVII va a decir Descartes con el cogito ergo sum, y va a decir exactamente lo mismo, que nuestros sentidos nos engañan. Esto del experimento del hombre flotante en algún momento es conocido por Descartes como el genio maligno, que el genio maligno es esta entidad que vive en nosotros, que nos engaña, que hace que todo lo que percibimos con nuestros sentidos no sea real o no sea tal cual como lo percibimos. Ahí es donde lo deforma un poquito Descartes. Descartes lo deforma desde una perspectiva de tengo los sentidos, ya sé que los tengo y que están en mi cuerpo, pero puede ser que estos sentidos me engañen y que todo lo que percibo en el mundo y que todo lo que percibo como real puede que no sea real, sea falso. Y siempre les pongo un ejemplo de toda esta filosofía de Descartes porque para que más o menos lo entiendan. O sea, por ejemplo, no sé, ustedes pueden ver, a lo mejor llegan a Francia, ¿no? Y les dicen, les voy a servir escargot, que son los caracoles, ¿no? Tú dices, puta, guácala, unos caracoles pegajosos. Te imaginas ahí el caracol en su concha y dices, guácala. Visualmente, sensorialmente, auditivamente suena del carajo, ¿no? Y a lo mejor los prueban y son deliciosos. Deliciosos. Y ahí la experiencia sensorial fue diferente. El oído, la vista, el tacto los engañó. Y al momento en que lo saborearon dijeron, es delicioso. A lo mejor son una mierda, pero también el gusto los engañó, ¿no? Eso es lo que dice Descartes, que es el genio maligno. Estoy así diciéndolo a muy grandes rasgos, muy bastardamente, ¿no? Pero eso es lo que dice Descartes, que nuestros sentidos nos engañan y al engañarnos no podemos conocer la realidad. Dice Oliver, perspectiva, más que perspectiva, subjetividad, que es lo que va a descubrir Descartes. Es subjetivo, depende de cada individualidad, depende de cada ser. ¿Qué es lo que va a decir Avicena? Y es prácticamente lo mismo, les digo, tienen mucha relación. Avicena va a llegar a la conclusión de que la mente vive una perspectiva de primera persona. Solo yo puedo percibir este mundo. Ah, pero es que hay más personas alrededor, sí, pero yo soy el único que puede percibirme a mí y a la realidad. A mí no me consta que todo lo que está a mi alrededor sea único y que también sea una conciencia que pueda percibir y que tenga subjetividad y que tenga perspectiva. Lo único de lo que puedo estar seguro, va a decir Avicena y va a decir Descartes, es de mí y de qué pienso. Todo lo demás no lo puedo afirmar, no lo puedo corroborar, no hay evidencia y la única evidencia es que estoy aquí pensando y mi pensamiento es lo que me hace existir. Cogito ergo sum. ¿No? Pienso, luego existo. Solipsismo, muy bien, evidencia. Vamos a ver también, hay muchos filósofos solipsistas también. Vamos a analizar justamente todo lo que es eso. Bueno, le digo eminencia porque así nos decíamos en la universidad, no crean que me estoy burlando. Así nos decíamos eminencia. Entonces te agradezco muchísimo tus comentarios, eminencia. Fíjense, les voy a leer una cita de Avicena, ¿no? Dice, la conversación secreta es un encuentro directo entre Dios y el alma, abstraído de todas aquellas restricciones materiales. O sea, es decir, soy mi mente y Dios. Y listo. Ojo, ¿y por qué Dios? Porque era musulmán. Entonces está analizándolo desde la perspectiva musulmana, a pesar de que se mete en problemas con la teología musulmana, ¿no? ¿Por qué? Porque les repito lo que les dije hace rato. Para los musulmanes muere cuerpo y mente y por eso hay otro plano existencial donde puedes vivir, reencarnar, ¿no? Resucitar. Resucita tu cuerpo y resucita tu mente. Si el musulmán está diciendo que el cuerpo muere pero la mente no, entonces no es musulmán, no es islámico, ¿no? Entonces ahí se metió en muchísimos problemas. Les repito la frase, dice, la conversación secreta es un encuentro directo entre Dios y el alma, abstraído de todas restricciones materiales. O sea, es decir, la materia no nos hace falta para corroborar que existo, para corroborar que soy en el mundo y que me encuentro ahí afuera siendo yo mismo y que solamente la materia es una extensión mía. O sea, la materia es una extensión del cuerpo, pero no necesitamos un cuerpo para pensar.
Eso es lo que va a decir Avicena, ¿no? Ahora, como decía este loquito del centro, ¿en qué se basa la inmortalidad? Pues él no va a poder corroborarlo, a pesar de que él era muy seguidor de la evidencia y de la prueba, pues no va a poder corroborarlo porque solamente muriéndose sabría si existe el alma inmortal, y esto se metió en muchísimos problemas con los musulmanes, pero hubo alguien que sí le dijo, oye, esto sí me interesa, tu visión es bastante interesante. Como lo mencionaron hace rato, como fue traducido al latín, y el latín era una de las lenguas del cristianismo, el cristianismo dijo, oye, esto va muy relacionado con lo mío, ¿no? Del alma inmortal, el mundo del paraíso, etcétera. Entonces, los teólogos cristianos adaptaron o aceptaron más bien mucho la filosofía de Avicena porque tenía mucho que ver con lo que ellos decían, ¿no? De que el alma es inmortal, y ellos relacionaban al alma con la mente, ¿no? El pensamiento y la conciencia. Entonces, tu cuerpo muere, pero tu alma es eterna y va a vivir en el paraíso o bueno, en el infierno, dependiendo de si fuiste malo o bueno, ¿no? Pero va a sobrevivir la decadencia de la materia. Entonces, para eso los cristianos dijeron, la filosofía de Avicena tiene mucho que ver con lo que es la teología cristiana, y por eso Avicena fue aceptado, sí, en Europa, sí fue aceptado por el cristianismo, pero hubo filósofos obviamente mucho más cristianos, ¿no? Que lo corroboraban más, como San Agustín, Santo Tomás, etcétera, ¿no? Ahora, hay muchos filósofos que van a argumentar en contra de Avicena, digo, es normal, y uno de ellos va a ser Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que bueno, él va a llegar casi 200 años después a tratar de interpretar esta visión aristotélica y esta visión de Avicena, pues de una perspectiva ya un tanto más teológica, ¿no? Además de que, pues bueno, o sea, esto va a permear hasta el siglo XVII con Descartes, o sea, hasta Descartes lo va a volver a pensar, pero se va a tratar de analizar desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Y el argumento de Santo Tomás de Aquino es bastante interesante porque él dice, yo no creo que el cuerpo y el alma estén separados. ¿Por qué? Y esto va muy relacionado a lo que ustedes estaban diciendo hace rato, que el cerebro, las conexiones nerviosas, los órganos, etc. Y hay una frase que dice Santo Tomás de Aquino que dice, yo siento el dolor de una pierna, así como, bueno, más bien, no puedo percibir el dolor de una pierna, pero un marinero no puede percibir el hoyo en un barco, ¿no? ¿Yo por qué lo puedo percibir? Porque está en mí, hay una conexión mente-cuerpo, y al haber una conexión mente-cuerpo, quiere decir que están relacionados, no es que no pueda existir uno sin otro. Santo Tomás de Aquino va a decir, no, hay una relación. ¿Por qué? Porque podemos percibir y sentir, y el mundo sensorial está ahí, cuerpo y mente. Entonces, no pueden ser sustancias diferentes y no puede perpetuar la mente, porque entonces si la mente ya conoce el mundo material, ¿cómo va después a relacionarse con el mundo después de haber percibido el mundo material, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante es la visión de Santo Tomás de Aquino. Va a haber un filósofo británico más adelante que se llama Gilbert Ryle, que va a decir que este ser o esta conciencia es como un fantasma en la máquina, ¿no? El fantasma de la máquina, que creemos que está ahí, pero en realidad no lo está, ¿no? O sea, es parte de nuestro pensamiento, es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestras conexiones neuronales, es parte de nuestras conexiones nerviosas, y que al morir el cuerpo, muere el alma, ¿no? Quienes somos ateos creemos eso, porque pues yo no quisiera saber que existe un plano existencial donde voy a perpetuar mi existencia y no, o sea, la inmortalidad, ya lo dijo Schopenhauer en algún momento, ¿no? Anhelar la inmortalidad es querer perpetuar el error hacia el infinito. Y justamente coincido con él. Yo creo que en el mundo cambiante heracliteano, en el mundo en el que todo es cambio, en el que todo se deteriora, en el que todo acaba, también acaba la mente y también acaba el cuerpo. Entonces, ya, regresando a mi postura, ya defendí a Avicena mucho, ya defendí hora y cacho a Avicena. Ahorita lo que voy a decir es que voy a defender a Aristóteles. Para mí, muere la mente, muere el cuerpo y ya no hay más, ¿no? Desde una perspectiva budista, les digo, yo sigo mucho el budismo, yo no creo en el samsara, yo no creo en la reencarnación, yo no creo en ese tipo de cosas, pero la filosofía budista me ha ayudado mucho para vivir mi vida. Pero fíjense, Santo Tomás de Aquino logra, bueno, no logra, sino que pone en jaque el pensamiento de Avicena, ¿no? Dice Loquito del Centro, yo apoyo a Santo Tomás. Me imaginé, con todo lo que dijiste hace rato, me imaginé que ibas a apoyar a Santo Tomás. Dice, pero realmente podremos salvarnos, creo que es decir, en decir hay relación, pero no significa que no sean separados. Exacto, yo también pienso más o menos así. Hay relación, pero no quiere decir que
O sea, yo pienso que es una relación como simbiótica, ¿no? Necesita el cuerpo de la mente. Mientras haya cuerpo, la mente va a funcionar. Mientras haya mente, el cuerpo funciona. Luego me preguntan, profe, ¿pero qué pasa con los que tienen muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez el cerebro no funciona, pero el ser está ahí, ¿no? Hay una enfermedad que no recuerdo cómo se llama, que es que están presos en su propio cuerpo, que están conscientes de todo, pero que no pueden reaccionar. Entonces, más o menos me imagino eso y debe ser una cosa espantosa, ¿no? Dice, Aristóteles era como nihilista. No, puede catalogarse esto de se acaba todo como nihilismo, pero él no decía que se acabase todo desde la nada, de que no hay nada. Simplemente él decía, ya cumplió su ciclo y se termina, y listo, la materia se acaba, y al acabarse la materia se acaba el pensamiento y se acaba todo, ¿no? Dice, imagina que yo necesito sangre y alguien me pasa sangre, pues hay relación, pero él es él y yo soy yo. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Luego también me preguntan, profe, ¿y un trasplante de cerebro? Y le digo, es que para empezar, científicamente no se ha hecho, ¿no? No se ha podido hacer. Pero sería muy interesante si se llegase a poder hacer algún día un trasplante de cerebro, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo reaccionaría ese cerebro, esa materia, en otro cuerpo? Si es que fuese factible, si es que fuese posible, ¿no? Pero, por ejemplo, como dice aquí, la sangre, pues no quiere decir que la sangre me va a hacer ahora yo voy a pensar como él, o perdón, que él va a pensar como yo porque yo le doné sangre. Pues no, ¿verdad? No va a funcionar así. Pero es muy interesante ver estas visiones, principalmente porque les digo, es pensamiento que a lo mejor ahorita podemos criticar, razonar, analizar, refutar, ¿no? Juzgar, pero que en su momento muy poca gente cuestionó, muy poca gente incluso se puso a pensar en ello. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar en ello, ¿no? Y Avicena, para mí, fue uno de los grandes pensadores aristotélicos, platónicos, dualistas. Les digo que aunque el dualismo en realidad ya no existe hoy en día tal cual, hay muchos filósofos continentales que todavía siguen el dualismo, respaldan las ideas de Avicena, de Aristóteles, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren conocer más. Y yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Porque si ya llegásemos a la conclusión, evidencialmente, como decía Loquito del Centro, y que ahí está la prueba de que efectivamente así es, también qué hueva, ¿no? El chiste es seguir pensando, razonando y llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Dice, yo si quiero ser infinito, ni modo. Bueno, o sea, si quieres ser como vampiro eterno, joven eternamente, va. Pero imagínate que tienes 400 años y eres un anciano decrépito que ya te haces encima. O sea, no, por el amor de Dios, yo ya no quisiera vivir en un mundo así, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de tener sus propias interpretaciones. Y por eso, les vuelvo ya en resumen o en conclusión, para mí Avicena es uno de los grandes filósofos árabes. No es el único, les digo, sus maestros también fueron Al-Ghalasi, Al-Farabi, Averroes, que es su sucesor. Vamos a ver también la filosofía de Averroes, que es muy interesante, muy buena, que es lo que decía su eminencia, el solipsismo. Vamos a ver lo que es el solipsismo, vamos a ver lo que es la filosofía, pues ya vamos a entrar un poco más en la filosofía contemporánea, que recuerden que la filosofía contemporánea prácticamente estamos hablando de 1200 al siglo XIX-XX, ¿no? Porque no es filosofía moderna tal cual, pero ahí es donde ya los grandes pensadores, los grandes filósofos que han escuchado toda su vida, que han citado mal, que han visto citas así de morros mecos en internet, pues que es Nietzsche, Wittgenstein, Hegel, Schopenhauer, etcétera. Todos estos filósofos ya forman parte de lo que es la filosofía contemporánea, ¿no? Pero para mí Avicena, el haber pensado las ideas de Descartes 600 años antes que él, le da muchísimo mérito, muchísimo crédito, y además no solamente lo razonó desde la teología musulmana, islámica, ¿no? Sino que lo analizó desde una perspectiva médica y lo analizó desde una perspectiva filosófica. Y para su época fue un gran revolucionario desde mi perspectiva, ¿no? Dice Loquito del Centro, bueno, sí, pero al tener un alma inmortal, ¿por qué asumir que tenías que pasar por las cosas de aquí? Es que, o sea, a lo mejor el alma es inmortal, pero no es inconsciente. A lo mejor a la hora que muere el cuerpo, como dijo Platón, ¿no? El alma se borra todo recuerdo y reencarna en un cuerpo diferente y no tiene recolección de todo lo que sucedió antes, ¿no? A lo mejor es infinita e inmortal, pero no quiere decir que tenga la capacidad de retener toda la información de todas sus vidas pasadas. Por ejemplo, ¿no? Eso se me acaba de ocurrir ahorita, pero tiene mucha relación, ¿no? Dice Gillo, pero sí es curioso lo que decía Avicena, lo del alma es muy curioso, sí, completamente. Dice Loquito del Centro, grande Avicena, para mí, de verdad que sí, no sé si lo dice de broma, porque lo criticaste toda la sesión, pero qué bueno, te agradezco muchísimo, porque eso es justamente lo que quiero que hagan, no se queden con que, Mike dijo que así es, wow, qué impresionante, no, güey, ese güey sabe mucho. No, critíquenlo, atáquenlo, a ver, pero ¿por qué? ¿Y qué dijo? Y a ver, ¿y entonces el cuerpo qué? ¿Y entonces la mente qué? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el raciocinio? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la materia? Eso
eso es justamente lo que queremos hacer en este canal de filosofía. Y les agradezco no solo a Loquito del Centro, no solo a Gillo, no solo a mi eminencia, a todos los que han estado participando, todos los que han estado comentando, los que no han comentado, pero que están aquí, porque son 40 y tantos en promedio. Yo sé que hay gente que está poniendo mucha atención, que tal vez no quiere comentar por miedo a equivocarse. No se van a equivocar, créanme. No hay pensamiento erróneo. Simplemente hay miedo. ¿Por qué? Porque pues se piensa que al equivocarse se les va a criticar o van a quedar como ignorantes o nos vamos a burlar. Aquí no nos vamos a burlar de absolutamente nadie, ni nos vamos a burlar de las conclusiones a las que llegan, siempre y cuando lleguen a las conclusiones. Si solamente quieren escuchar, les agradezco de todas maneras mucho que estén escuchando, porque pues obviamente esto les va a ayudar a generar su propio criterio y a tener una mentalidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Dice el Loquito del Centro, yo critico hasta ahorita todos los que has presentado. Claro, por eso cuando no estás, y digo, no es porque los demás su presencia sea menos importante, pero cuando no estás, a veces los lives son un poco menos dinámicos. Termino rapidísimo, ¿no? A veces tuve 40 minutos en live, ya terminé de explicar el filósofo y listo. Pero cuando estás tú, o gente como Gillo, o gente como Eminencia, o gente como todos los que han estado, Joao, que también participa, Frank, que no está, Rafa, que no está, que también participa, los lives se vuelven larguísimos, se vuelven riquísimos, fructíferos, trascendentes, hay mucho sincretismo, hay mucha dialéctica y de verdad es maravilloso. Entonces les agradezco para ti, Loquito del Centro, Gillo, Joao, Eminencia y todos los que están tanto escuchando como participando, ¿no? Dice, pero aún así sé que su pensamiento tiene mérito, por supuesto, ¿no? O sea, y por eso yo me pongo los zapatos de él. Voy a defender su pensamiento aquí para que ustedes lo analicen y ya al final les digo, no, ¿saben qué? Creo que para mí sí estaba medio güey, o no era muy chida su filosofía, o ya se desacreditó como lo hizo Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, él dijo, Santo Tomás, hay que separar, sí se puede separar, pero no quiere decir que no estén conectados, sino que haya una relación, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de estos lives y sus participaciones, ¿no? Dice, más que el mío probablemente. Pues es que yo siempre creo que la humildad es muy importante, ¿no? Porque creerse más que los demás o el decir, o que yo, por ejemplo, ahorita me diga, y es que así es, y estás mal, y nada, y la prepotencia y la presunción, a mí se me hace que es algo que demerita el desarrollo del pensamiento y el desarrollo filosófico y el aprendizaje. El tener la mente abierta y el escuchar a las personas es muy importante, ¿no? Dice Gillo, eso es lo bonito de la filosofía, nunca, no sé qué, pero confirmo contigo que ya aquí está, dice, eso es lo bonito de la filosofía, nunca estás mal del todo y también no hay respuesta correcta. ¿Qué es lo que me preguntaron en algún momento? No creo si fuiste tú, Loquito del Centro, o alguien es que yo sí creo que hay una respuesta absoluta. Vale, a ver, ¿por qué? Pues por esto y esto, ¿no? O yo no creo que la haya, ¿por qué? Por esto y esto y esto. Entonces, yo coincido contigo, Gillo, no creo que haya respuestas correctas, no creo que haya teorías incorrectas ni teorías correctas, simplemente son interpretaciones, ya lo dijo Nietzsche, frase trillada de no hay realidades, solo interpretaciones, ya lo dijo Kant, no podemos conocer el mundo, simplemente podemos conocer los conceptos que nos aproximan a lo más real del mundo, ¿no? Pero bueno, obviamente es bastante complicado poder darles una respuesta y que sea absoluta, ¿no? Dice, dile eso al profe en el examen del fin del parcial. Es que lamentablemente se cae en eso, ¿no? Se cae en la vaca sagrada, se cae en el que cree que lo sabe todo, en el que porque estudió una maestría, un doctorado, ya tiene la respuesta absoluta. No es así, yo no lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Una vez más, les agradezco sus likes. Tuvimos, mira, aproximadamente 4,000 likes, promedio de 40, 50 personas. Es ya un promedio, empecemos con 5 y 10. Ya tener 40 es muy bueno. Les agradezco a todos los que comentaron, les agradezco a todos los que participaron. A los que no participaron también, sé que a lo mejor hablo mucho, hablo muy rápido y tal vez no puedan comprender las ideas, no se preocupen, de todas maneras recuerden que están grabadas, se van a grabar, se van subiendo eventualmente. De hecho, hace rato a las 8 de la noche se publicó la primera parte del episodio que tuvimos de Mossi, que hablamos más de filosofía política que de Mossi, pero lo relacionamos, entonces ya salió ahí, por quien lo quiera ver, va a salir más adelante la segunda parte. Voy a publicar también lo de Hipatia, voy a publicar también lo de San Agustín, esto de Avicena, todo lo estoy publicando tanto en YouTube como en Spotify. Entonces esténse pendientes, si les gusta más lo visual, vean la grabación en YouTube. Si les gusta más escuchar en su tiempo libre, mientras están cocinando, corriendo, etcétera, les recomiendo en Spotify, que también les ayuda mucho a desarrollar la imaginación, ¿no? Y la creatividad. Pero bueno, dice, estoy viendo sus comentarios. Saludos, amigo, qué padre poder escucharte por aquí, que compartas todo lo que has estudiado.
No sé quién seas porque me dijiste amigo, pero si eres algún conocido te agradezco muchísimo. Si no, de todas maneras te agradezco muchísimo, ¿no? Dice, sí, recuerdo que decía, si llega a 20 me quedo. No me quedé, pues no. Es que nadie comentaba, nadie hablaba y dije, pues ¿para qué me quedo si no hay interacción? ¿No? Ya había acabado de explicar todo, de exponer todo. Y es que créanme, o sea, es bien difícil hablar de filósofos porque ustedes creen que lo que yo estoy diciendo lo sé todo, ¿no? Tengo que hacer mi research primero, recordar, empaparme otra vez de lo que es la filosofía de los pensadores, tratar de ver cómo defender su postura. Es bastante complicado. No tengo las respuestas absolutas ni tengo el conocimiento de los filósofos en la mente. Tengo que estudiar, tengo que practicar y al practicar empiezo a entender otras cosas y al interactuar con ustedes entiendo otras cosas. Esa analogía que hizo hace rato Gillo fue maravillosa, la del software y el hardware. O sea, neta me dejó con la mente completamente ¿no? Y eso me gusta que siga sucediendo porque les digo, yo no tengo las respuestas ni el conocimiento absoluto, ¿no? Y se le manda un saludo a Superman, a todos los, ya saben, a Superman de Nietzsche, a la voluntad de Hegel, de Schopenhauer, al espíritu de Hegel, a todos estos superhéroes que nos hacen pensar. Pero bueno, vamos a terminar el live de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia. Les agradezco que hayan puesto atención sobre Avicena, el mejor filósofo para mí árabe. Vamos a ver en la próxima sesión sobre Averroes, vamos a ver lo que es el solipsismo y vamos a conocer ya más adelante los filósofos tradicionales, no lo quiero llamar así, pero como los más conocidos, pero siempre con la mente abierta, siempre con respeto y siempre con la intención de que haya crecimiento de parte de ustedes, perdón, y de parte mía. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su presencia y recuerden siempre que la filosofía los acompañe.